Y ahora, a los 7 minutos de las 9, recibimos a nuestro primer invitado con un fortísimo aplauso, Najib Amado. ¿Cómo te va, Najib? Hace rato no venía por acá. Buen día, Bruno, ¿cómo están? Buen día a los compañeros acá, trabajadores del Centro de Comunicación Bruno Masi. Buen día a la audiencia, a la teleaudiencia de tu programa. Contento de estar con ustedes, sí, contento de estar con ustedes. Bueno, hace rato no venías, Najib. ¿Verdad, che? ¿Estuviste de vacaciones? No. Para nada. Estuvimos de aquí haciendo? para allá. ¿Qué estuviste haciendo? Pucha, muchas cosas, ¿verdad? Tratando de salvar el día a día también a nivel de lo que me toca a mí, a mi familia, mucho en torno al partido, al Partido Comunista, al Centro de Estudios Marxista también, Antonio Maidana, un espacio en donde también estamos trabajando, ¿verdad? ¿Vos sos abogado o no? No. Yo no tengo título de grado. Yo estudié economía hasta el tercer año y estudié también psicología. Hasta el tercer año. Luego, bueno, soy parte de las sociedades de economía en función a que dediqué más tiempo, digamos, al estudio de economía posteriormente ya, ¿verdad? O sea, desde los 25 años en adelante trabajé en empresas relacionadas a la cuestión administrativa, económica, financiera. Fui trabajador de bancos también, ¿verdad? Ah, sí, también, sí. Che. Bueno, Najib Amado es secretario general del Comité Central del Partido Comunista Paraguayo, miembro de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, ya bien mencionaba él, y director del Centro de Estudios Marxistas Antonio Maidana. Lo queríamos tener ayer, pero más vale tenerlo en cualquier momento, porque ayer no podía y nosotros muy sobre la hora lo invitamos. ¿Por qué ayer se cumplía un día como ayer, digamos, en 1928 se fundaba el Partido Comunista Paraguayo en Asunción, acá en Paraguay, y transcurrieron 97 años, desde ayer transcurrieron 97 años de esa fundación del Partido Comunista Paraguayo. Va camino a los 100 años este partido que se fundó en Asunción. ¿Y qué podés decir así someramente nomás el significado de aquel hecho relevante para la política nuestra? Era aparentemente prohibitivo en aquel momento, pero a pesar de todo eso, con todas las luchas y con todas las fortalezas se mantuvo y se mantiene este Partido Comunista Paraguayo, que tiene muchos adeptos también y mucha gente relevante con mucha intelectualidad, porque hay que destacar eso también. Ser comunista también quiere decir que uno habrá leído un poco más que cualquiera. No es fácil ser comunista en ese aspecto, uno tiene que informarse desde todos los prismas. ¿Cómo podrías vos, sintetizar el significado de la fundación de este Partido Comunista Paraguayo y hace casi 100 años, 97 años más específicamente? Bueno, un partido fundado por obreros, en aquel 19 de febrero de 1928, protagonista central en la formación de la primera central obrera del país en 1936, en ese tiempo inmediato a la Revolución de Febrero. ¿Sí? Del 36. Del 36, sí. La militancia del Partido Comunista funda la primera central, que es la Central Nacional de Trabajadores, y articula todo el movimiento obrero, y bueno, entre el 36 y la Guerra Civil del 47, el Partido Comunista, bien lo decía Washington Ashwell, que no es devoto de nuestro proyecto, de nuestra ideología, ¿verdad? Es colorado. Vos sabés que yo lo conocía, a Washington Ashwell. Sí. Bueno, él tiene un libro muy interesante que se llama Concepción 1947. En ese libro, él justamente dice, el único partido obrero que existía en Paraguay era el Partido Comunista, dice, y realmente dirigía todo el movimiento obrero, y decía, él se pegaba el lujo en la primavera democrática del 46 de hacer mitines en las plazas públicas, cuando se abre esa apertura democrática. Decía, el 3.000, 4.000 militantes en una plaza, y días después
3.000 o 4.000 militantes que no eran los mismos, dice. Que eran otros, que uno podía ver que era otra gente, que también era adepta al Partido Comunista. El partido cuando eso dirigía casi la totalidad de los sindicatos, cuando los sindicatos eran fuertes, era ferroviarios sobre todo, pero también tanineros, textiles, panaderos, ¿verdad? Los obreros marítimos, muy importante también en aquella época. Bueno, el Partido Comunista tuvo eso, un trayecto de mucho heroísmo. Sí, perdóname que te interrumpa. Sí, por favor. Tuvo mucha afinidad esa fundación y el partido mismo comunista que se fundaba hace 97 años, tuvo afinidad directa con la revolución del 36, con el partido de Franco, digamos, que asumía y que sacaba a los liberales del poder. ¿Había una conexión muy estrecha ahí o no? Mira, fue contradictoria la relación. ¿En qué sentido? El Partido Comunista participó en la Revolución de Febrero. Inclusive en tomas, como en la toma del cuartel central de policía, lideró el Partido Comunista esa toma, ¿no? Lograda la Revolución de Febrero, en los siguientes 15 días el partido avanza, el PC, el Partido Comunista, y crea la primera central. Y en marzo de ese mismo año, presionado por los sectores más de extrema derecha, que también eran parte del proyecto liderado por Franco, firma el ya bastante conocido, no sé si todo el mundo acá conoce, pero vale la pena mencionar, el decreto 152 de marzo al 36, creo que fue el 10 de marzo, no estoy seguro, en donde el gobierno de Franco dice ascribirse a las ideas totalitarias dominantes en Europa, o sea, en favor del fascismo. Y entonces proscribe de vuelta al Partido Comunista, persigue a sus dirigentes, algunos salen al exilio, otros entran presos. Entonces fue muy breve la relación, ¿verdad? Bueno, luego el gobierno de Franco lleva adelante algunas reformas favorables a la mayoría trabajadora. Pero tienen ya los mismos conceptos, Mira, en cuanto a favorecer algunos intereses básicos, derechos básicos de la mayoría trabajadora, podemos coincidir, ¿verdad? Ahora, el fascismo pues es discriminatorio, ¿verdad? Que es muy diferente, digamos, a la lectura que nosotros tenemos. Nosotros creemos que todos los seres humanos tienen capacidad de hacer ciencia, inclusive aunque no hayan pasado por la educación formal, ¿verdad? Inicial y tal, ¿verdad? Creemos que aspectos como el color de la piel o el origen de clase no guardan relación con la inteligencia del ser humano. Eso no cuentan, claro. Entonces, y el fascismo sí tiene esa idea discriminatoria. Entonces ahí tenemos diferencias muy grandes. Y no me refiero a Franco, pero sí me refiero a un bloque, ¿verdad? De militares también, de ex combatientes de la guerra del Chaco, que sí era afín a la ideología fascista y que terminó teniendo bastante fuerza dentro del gobierno de Franco. Pero bueno, en cuanto al avance de igualdades, sí, porque tuvimos coincidencia, porque Franco dio pasos importantes en la ley de las 8 horas, en la formación del Ministerio de Trabajo, en la reforma agraria, ¿verdad? O sea, dio pasos importantes para generar alguna situación un poco más cercana a la igualdad de oportunidades dentro del país, ¿verdad? Decime, ¿y quiénes fueron los ideólogos acá en Asunción, en Paraguay, del Partido Comunista hace 97 años? ¿Vos te acordás de algunos nombres? Mira, su primer secretario fue un personaje, Lucas Ibarrola, ¿verdad? Pero además... Ananías Maidana estuvo ahí. Ananías en la fundación no estuvo. Estuvo gente de apellido Núñez. Eran poquitos, ¿eh? Como decía, hay una poesía muy linda de Ferreira Goulart, poeta brasileño que habla de la fundación del Partido Comunista Brasileño. Y dice, él empieza diciendo, ellos eran pocos, dice, ¿verdad? Se juntaban en Niterói. Y bueno, acá también ellos eran poquitos, ¿verdad? Pero vos sabés que concluye la poesía de Ferreira Goulart con una frase que entra perfectamente en la historia del PC paraguayo también, dice, con el correr del tiempo, el Partido Comunista Brasileño no se transformó en el partido más grande de América Latina, y ni siquiera del Brasil, dice. Pero quien quiera hablar de nuestra historia, deberá hablar de él, o si no estará mintiendo, dice. Y es lo mismo también con el caso del Partido Comunista Paraguayo. No se convirtió en el partido más grande. De hecho, en su auge, digamos, se desata la guerra civil del 47 y eso diezma muchísimo la fuerza del partido, se golpea, se destruye toda esa acumulación y el desarrollo del movimiento obrero, y en el 54, con el golpe de Estado liderado por Alfredo Stroessner, empieza una campaña que podríamos decir objetivamente de aniquilamiento, ¿verdad? Que casi logró su objetivo, ¿verdad? Pero lo cierto es que si uno se fija en la
formación de la primera central obrera del 36, en el protagonismo en la formación del movimiento obrero y en la lucha por los derechos laborales, en la guerra civil del 47, en la lucha contra la tiranía militar fascista de Stroessner, no puede dejar de hablar el Partido Comunista Paraguayo si es que va a referirse a la historia moderna del Paraguay, ¿verdad? Entiendo, pero quiere decir que coinciden ustedes, porque ese 1936 fue un año clave, un momento clave, esa revolución de febrero de Rafael Franco, y ustedes apoyaban eso, ¿verdad? O sea, los que estaban en ese momento, sí, digo, del Partido Comunista. Claro, solamente que la relación duró 15 días. Ah, eso nomás. Posterior, claro. Después, el mismo gobierno de Franco proscribió, persiguió, generó exilio y cárcel para la dirigencia comunista. Ahí entonces empezaron a ir al exilio. Sí, bueno, y después el gran exilio, obviamente, pero no solo de los comunistas, en general de casi la mitad del país, que fue posterior a agosto del 47, cuando termina la guerra civil, ¿verdad? Bueno, pero era toda una moda que venía de Europa, la cuestión del fascismo y compañía. Sí, bueno, pues viste que nosotros, al estar dentro de lo que podríamos llamar el concierto occidental, en general las líneas de construcción institucional de los estados y de desarrollo de la forma partido político para el sostenimiento, digamos, de lo que es el aparato estatal y de lo que es el ejercicio de la política, todo eso viene de Europa, digamos, ¿no? Entonces, sí, claro, las ideas liberales, conservadoras, socialistas, comunistas, anarquistas, todas vienen en general de Europa. Digo esto nomás porque mucho tiempo pues el conservadurismo insistió en que el comunismo era como que la idea foránea. Mira, cuando que el Partido Colorado, sus bases también, si vamos a hablar en esos términos, son foráneas, así como el Partido Liberal, y en general, ¿verdad? En general, el quehacer político, pero no solo paraguayo, ¿verdad? Es lo que pasa, yo digo, en Occidente en general, ¿verdad? O sea, en nuestra América en general, ¿verdad? Producto de la colonización, ¿verdad? Que es un feroz debate ahí, ¿verdad? Nosotros, hoy por hoy, reivindicamos mucho los lineamientos anticoloniales, ¿verdad? Decime que sí, sucintamente, sí, ¿qué es ser comunista? Y ser comunista es defender la libre asociación de los seres humanos, construir una forma de organización social económica que garantice la realización de los talentos de todas las personas sin importar el lugar. En el caso paraguayo vamos a hablar, ¿no? El lugar, sí, claro, el lugar o el rincón del país en donde haya nacido, ¿verdad? Es garantizar el desarrollo de los talentos, o sea, no limitarlos, ¿verdad? Entonces es construir lo que mucho se cacarea, pero estamos muy lejos de cumplir, que es la igualdad de oportunidades para todas y para todos, ¿verdad? Entonces, eso es el comunismo. Y como le decía a un periodista hace años atrás, y de hecho en algún texto ahora para un trabajo que me invitaron, yo digo, no existe una expresión más liberal que el proyecto comunista, porque el proyecto comunista plantea la destrucción de un aparato de dominio que es el Estado, ¿verdad? O sea, llegamos a una sociedad comunista cuando el Estado no tiene sentido, se destruye el Estado y lo que funciona son formas de organizaciones comunales que se autorregulan, se autogestionan y construyen. Pero siempre tiene que haber un líder ahí. Y nosotros creemos que las sociedades, cuando ya no hay diferencias entre clases sociales, o sea, hay una libertad para el desarrollo tanto de los seres humanos como de las fuerzas productivas, o sea, todo lo que nos permite hacer lo que hacemos, ¿verdad? En ese momento se puede trabajar una autorregulación, o sea, el Estado ya no hace falta. Nosotros entendemos, si miramos la historia, que la formación de los estados, ¿verdad? El Estado es el instrumento que nace de la división de la sociedad en clases sociales, en donde hay una clase poseedora de medios de producción, ¿verdad? Que entonces compra fuerza de trabajo, o sea, dice, vos sabés hacer esto, sí, te pago por lo que sabes hacer. Pero además, para que ese dueño de medio de producción pueda realizar su inversión, tiene que quedarse con un pedazo del trabajo de aquel que solo tiene su fuerza de trabajo. O sea, es la relación entre poseedores de medios de producción y desposeídos, que solo tienen, por eso viene la palabra proletario. Viste que la palabra proletario viene de prole, de familia. Sí, o sea, lo único que tiene es su familia.
O sea, no posee más nada. Su familia y su capacidad. Sea un informático o un carpintero o un mecánico, lo que tiene es su fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué hace el desposeído de medio de producción? Se ve obligado a vender su fuerza de trabajo. La formación de capital, y con esto termino, era para no alargarme. Sí, la formación de capital, digamos, o sea, cómo se desarrolla, digamos, la concentración de los medios de producción en manos de algunos poseedores y otros se quedan sin esos medios de producción. Y eso se inicia con la desposesión del campesinado. Mira, o sea, el capitalismo se inicia con el despojo de sus instrumentos de labor de una buena cantidad de gente. Y al despojarse eso se crean leyes para el respeto de propiedad privada. Entonces hay bromas al respecto, ¿no? Dice famoso, yo te digo, oh, bueno Bruno, vamos a respetar las leyes y la propiedad privada. Vos respetás mis 2000 cabezas de ganado y yo respeto tus 2 gallinas. Entonces a partir de que yo me quedo con un pedazo que lo logré gracias a mi astucia, a la violencia, en general a la injusticia, ¿verdad? Porque a la injusticia y a una falta de proceso educativo que me haga entender que no hace falta ese grado de acumulación, ¿verdad? Para que yo pueda ser feliz. ¿Viste? Cuando vos tenés otros instrumentos para poder desarrollar tu plenitud, no buscas exactamente el bienestar material. El bienestar material que te dé condiciones básicas, sí, es fundamental. Pero luego en la medida en que uno tiene una educación determinada, puede desarrollar su plenitud y sentirse feliz con otro instrumento que no sea necesariamente lo material económico. Por eso nosotros decimos cuando la gente dice el ser humano es egoísta por naturaleza, y el ser humano lo que es por naturaleza tiene una capacidad de adaptación y de comprensión y asimilación de aprendizaje. Hay que trabajar sobre eso. ¿Vos te sentís orgulloso de ser comunista, de actuar bajo los preceptos comunistas, de poder movilizarte y también ayudar a tu familia dentro del significado del comunismo, digamos? ¿Vos te sentís libre para desarrollar tus aptitudes? Vos sabés que yo tengo no sé, que te soy sincero, tengo cierta vergüenza para decir, porque viste que el orgullo es medio contradictorio, ¿verdad? Tengo cierta vergüenza de decir que pues te iba a decir de porque sinceramente me siento súper orgulloso, ¿verdad? Súper orgulloso. Pero tengo cierta vergüenza de decirte que me siento súper orgulloso porque no sé. ¿Por qué? No sé, como agrandarse demasiado, ¿verdad? Pero me siento muy orgulloso porque me acuerdo que en un almuerzo mi hija, hace unos años atrás, preocupada, ¿verdad? Por mí, ¿verdad? Me dice, sí, papá... Sí, ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 3 hijas. 3 hijas. Vivo con 2. Una ya es más grande. ¿Verdad? Vivo con 2 todavía, ¿verdad? Una tiene 17 y la otra tiene 12. Va a cumplir 13. Bueno, la que hoy tiene 17, pero hace unos años atrás, Nuez se llama, ¿verdad? Nuez me decía, che, papá, si es que no se llega a hacer la revolución socialista y no existe socialismo, y vos ya te pones viejo y estás por morir, ¿vas a morir amargado? Me pregunta, ¿verdad? En un almuerzo era. Yo me quedo así, híjole. Y le digo, mira, sinceramente no es... yo disfruto de esto de luchar contra toda forma de opresión, y me recuerdo de algo que me sirvió muchísimo a mí, ¿verdad? En cuanto a esto de llegar ahí, entonces a partir de ahí salís de tu amargura, y si vos no llegás a eso, tipo te quedás amargado. Entonces me sirvió mucho un cuestionario que le hace justamente la hija de Carlos Marx a Marx, en donde le pregunta en un momento qué es la felicidad para vos. Y Marx le responde, para mí la felicidad es luchar contra todas las formas de injusticia. Entonces yo me recuerdo, sí, ahí le digo esto a Nuez en la mesa, y digo, o sea, mientras yo sienta la dignidad que me da esto de oponerme a la injusticia, de identificar una injusticia que muchas veces ni siquiera me afecta directamente a mí, que siempre nos afecta porque somos seres humanos, ¿verdad? Indirectamente, pero entonces este hecho de disponerme a luchar contra toda forma de injusticia me da plenitud, me hace feliz. No me quiero resignar con eso, no digo con esto que ya no voy a luchar por la nueva sociedad, pero estar dinámicamente, cotidianamente envuelto en esta disputa y lucha por una nueva sociedad me da plenitud, y entonces por eso que te digo que soy súper orgulloso con eso, y porque además vemos nosotros con mi compañera Noelia el desarrollo de nuestra familia y compartimos con nuestra gente, y siempre me acuerdo de las palabras de Carmen Soler en una carta cuando ella va a una huelga de hambre, sí. La poeta Carmen Soler, que le dice a Luis Casabianca, a su pareja y a toda su familia, la familia Soler, le dice que ella en realidad lo hace con mucho amor,
dice, ¿verdad? Porque cree que puede servir para la liberación de otros compañeros. Y además porque sabe que está involucrada en la lucha más bella, más noble y más justa que podemos tener, que es la lucha por el comunismo, por la liberación de la sociedad. Porque la idea pues, es liberar los talentos y las capacidades. Eso es lo que nosotros defendemos, ¿verdad? Obviamente el trayecto es bastante complicado, ¿verdad? Decime, ¿y ser comunista es ser honrado y honesto directamente? ¿O también y bueno, y si ocurre lo contrario ahí en un seno comunista? Porque... Y mira, nosotros somos seres humanos, Bruno. Yo creo que seres humanos educados por nuestras sociedades. O sea, yo le digo algo, ¿verdad? Que seguramente una sociedad como la nuestra no me va a beneficiar en términos políticos electorales. Yo vengo, digamos, tengo una formación atea. Mi padre es ateo, mi abuelo era del Partido Comunista, era ateo también, ¿verdad? ¿Vive tu padre? Papá vive todavía, sí, papá es joven, tiene 73, va a cumplir ahora. O sea, joven. Entonces, yo vengo de formación atea. Pero ahí está Carmen Soler. Yo no puedo, sí, ahí está Carmen. El año pasado fue su centenario. Sí, justamente. 100 años de Carmen. Acá con Raquel Rojas, que presentó hizo una obra de teatro en alusión a ella, digamos. Bueno, lo que te quería decir nomás es que nosotros estamos cruzados por la sociedad en la que vivimos, por el entorno. O sea, yo pude haber nacido y pude haber sido educado con valores, digamos, en el marco del ateísmo, sin ninguna creencia religiosa, pero culturalmente soy judeocristiano, porque es la cultura que domina nuestro país. Entonces, en toda la fila tenés un poco de todo. Vos sos ateo y vos no crees yo no creo en ningún ser superior, en ninguna divinidad, no. ¿Y Carlos Marx qué es para vos? ¿O qué significa Carlos Marx? Un ser humano que desarrolló con un alto grado de genialidad una teoría, en mi opinión, la más sólida, un edificio teórico muy sólido para plantearse una nueva sociedad, haciendo sobre todo una crítica a la economía política del modo de producción capitalista. O sea, Marx lo que fue un gran estudioso del capitalismo, profundo estudioso de los grandes teóricos de la economía clásica, ¿verdad? Para poder entender ese proceso y entender que ese proceso... voy a tratar de decirlo de una manera lo más simple posible. Ese proceso no es orgánico. ¿Qué significa eso? No se condice con lo que nosotros queremos hacer. ¿Viste? Cuando consumimos diversas cuestiones que no son orgánicas a nuestra condición, nos hacen daño, ¿verdad? Sí. Entonces, el capitalismo, el que fomenta el individualismo, no es orgánico. O sea, es contradictorio ¿con qué? Con la condición de ser social. ¿Qué es lo que pasa, Bruno y compañeros? Que nosotros los seres humanos somos antes que nada seres sociales. O sea, no hay nada que yo pueda decir que logré por mi cuenta propia solamente. Claro que tenemos iniciativas, singularidades y capacidades, y vos lograste muchas cosas, Bruno, en lo que fue tu profesión. Yo recuerdo un montón de momentos de tu trabajo, desde la música por lo menos recuerdo, ¿verdad? Y hay talento individual, ¿verdad? Sí. Pero ese talento está compuesto por múltiples influencias de la historia de cada ser humano. Entonces el capitalismo confronta con la condición de ser social. Entonces, en serio, nos enferma. Desarrolla egoísmo, desarrolla mezquindades, desarrolla formas de ver el mundo y de vivir en el mundo que no nos favorecen para el pleno desarrollo de la humanidad. Eso es lo que Marx, al entender un poco la manera en que se reproduce el capital, colocó, digamos, en perspectiva y dijo, tenemos que superar esto, tenemos que superar este estadio. Puede decir, este es un estadio, dice, es un estadio, dice. Como él ponía ejemplo, el azúcar es dulce, punto. Solo en algunos momentos de la historia de la humanidad el azúcar tiene precio, dice. No siempre tuvo precios. Y así colocaba ejemplo, ¿verdad? El ser humano de piel negra es un ser humano de piel negra. Solo en determinados momentos de la historia de la sociedad fue esclavo, no siempre. Dice. Entonces coloca elementos que hace a la historicidad de los modos de producción. O sea, el capitalismo es un modo de producción histórico, no natural. No natural. Entonces nosotros podemos modificar, ¿verdad? Si es que le encontramos la vuelta para poder trascender y buscar formas más justas de relacionamiento. Bueno, Carlos Marx nacía en 1818. Sí. Y fallecía en 1883, o sea que vivió cerca de 60 años, 50 y algo.
Fue un filósofo. 65. 65. Fue un filósofo, teórico político, economista, periodista, socialista, revolucionario, nacido en Alemania. Lo que pasa es que los alemanes tienen una mente superior, siempre tuvieron. Es más conocido por el panfleto... Filosóficamente se desarrollaron mucho allá. Sí, sí. Es más conocido por el panfleto de 1848, el Manifiesto Comunista, escrito con Friedrich Engels, y su obra de 3 volúmenes, El Capital, famoso, El Capital, que lo escribió entre 1867 y 1894, una crítica de la economía política clásica que emplea su teoría del materialismo histórico en un análisis del capitalismo, en la culminación de la obra de su vida, y las ideas de Marx y su desarrollo posterior, conocidos colectivamente como marxismo, han tenido una enorme influencia en la historia intelectual, política y económica moderna. Y hoy aquí en Paraguay, en este primer cuarto de siglo, porque no nos damos cuenta, pero ya tenemos un cuarto de siglo, ¿verdad?, encima en este último milenio, siglo XXI, 25 años pasaron tan rápidamente. ¿Cómo está el comunismo hoy acá en Paraguay? Y mira, en nuestra opinión, lo más vigente y lo más legitimador que puede existir para la organización de nuestra sociedad es el comunismo. Y digo esto porque no respondí, o sea, respondí en términos generales cuando me preguntaste sobre el comunista, es honesto, ¿verdad? Lo que sí es importante colocar, y ayer decíamos esto, por los 97 años del partido, el Partido Comunista, además de ser, decíamos, el Partido Comunista es el partido de la Guaraña fue reconocida como un patrimonio cultural y material de toda la humanidad, sí, y fue creada por José Asunción Flores, que fue miembro de la dirección del Partido Comunista, militante del Partido Comunista Paraguayo. Entonces nosotros somos el Partido de la Guaraña, y además somos está muy bien. Sí, y además el somos Partido de la Guaraña. El Partido de la Guaraña. Además somos un partido que en sus 97 años no ha tenido ni una mancha de corrupción, ni una, lo cual no es poca cosa. Sabemos. Para las características de nuestro país y para la situación actual. Recién hablaba vos del tema de Necho, ¿verdad? Por eso te hice esa consulta, a ver si va de la mano, el ser comunista va de la mano con el sentido de honradez. Y lo que pasa es que como nosotros en general nos movemos por lo que consideramos que es justo, que es que el trabajador dirija los centros de trabajo en donde está desarrollándose la balanza, así como se desarrolla el mundo en general. El ser comunista es sinónimo de honradez, pero yo me quedo con un comunista directamente, ¿verdad? Claro, pues entonces lo que decía... en y este fuera momento, los ladrones. Sí, y en este momento, claro, porque si vos te fijás, Bruno y compañeras, esto que estamos viendo ahora, Macio, yo te juro que siempre que voy a decir esto me siento de vuelta, entro en una contradicción, porque viste que uno dice todo este quilombo que está pasando es más de lo mismo, decimos, ¿no? Sí. Muchos dicen eso y nosotros también decimos esto. Sí. Pero decir más de lo mismo es medio peligroso también, porque si te fijas, nosotros como sociedad fuimos naturalizando esta forma de lo que mucha gente llama, creo que correctamente, como politiquería, ¿verdad? O sea, ya nadie se raja las vestiduras, como si nadie se indigna ya prácticamente por la corrupción. Dice, y bueno, de hecho hay frases famosas, dicen, estos gobiernos, sí, pues el es jodido, es deshonesto, sí, pero yo creo que va a robar menos, te dice la gente. O sea, ya nos conformamos diciendo que con que robe menos. O sea, que hay que robar. Está bien. Síntesis, hay que robar. Ya medio que se sabe. Y bueno, y hay una lógica muy dura en nuestro país. Cuando un político, a mí me pasó, pues nosotros participamos no con muchos espacios, obviamente con muy pocos espacios institucionales, pero participamos del gobierno de Lugo. Y yo tengo amigos por fuera de la política, que pensaban que yo estaba súper bien porque me veían de pronto en los medios y cerca del Lugo. Yo le decía, pues no, yo no tengo nada, es más, tenía un autito que tuve que vender, porque no, así, y los perros entonces te dicen, ¿pero dónde es güiro? O sea, sos güiro. Claro. Entonces hay todo un concepto en torno al ejercicio de la política que
que no va de la mano con aquella definición de la política que es el ejercicio del bien común, ¿verdad? En ese sentido nosotros reivindicamos mucho en favor, como te digo, de la construcción de un Estado y de un gobierno dirigido por los trabajadores y las trabajadoras, que nosotros creemos que tienen todo el conocimiento colectivo. Ahí tenemos serios problemas nomás, Bruno, porque el médico que presta su servicio, ¿verdad?, en un hospital, o el ingeniero, ¿verdad?, que presta su servicio en una constructora, o el carpintero, o el enfermero, y el cocinero, o el mecánico, o el comunicador, no se sienten parte de una misma clase. Porque en la medida en que nosotros nos entendemos parte, o sea, todos aquellos que vendemos nuestra fuerza de trabajo para subsistir, somos parte de una clase, entonces podemos construir ese sujeto social histórico que nosotros denominamos la clase trabajadora y que finalmente concentra todos los conocimientos, ¿verdad? Porque no son pues los patrones los que hacen los micrófonos, las cámaras, las ropas, las calles, los vehículos. Normalmente son los trabajadores, los celulares, las computadoras. Y todo ese conocimiento está en ese sujeto social colectivo, en esa clase que es la clase trabajadora, que es la clase productora. Cuesta muchísimo dar ese paso. Porque de hecho, como te decía, en nuestra opinión, la educación desarrollada y la cultura capitalista, una cultura muy individualista, muy mezquina, y como es muy competitiva, entonces nos obliga, digamos, a cuerpearnos. Decime, a pelear. Vos te definís como ateo, y recién decías, estuve muy cerca de Lugo, y Lugo venía de la iglesia católica, supuestamente. Sí, obispo. Obispo. ¿Y cómo era el puente personal entre vos y él? Porque él era comunista también, al fin de cuentas. No era comunista. No. Lugo es... Seguramente la gente que maneja mucho más elementos de la religión, yo no soy. Yo soy bastante ignorante en este terreno. Voy a decir lo que recuerdo y lo que más o menos manejo. ¿Qué era Lugo? Era obispo, salió de la iglesia. Pero entiendo que era de una de las vertientes, creo que hay más de una vertiente de lo que podemos llamar la congregación franciscana. Sí. ¿Verdad? Entonces, creo que no solo la franciscana, creo que los salesianos también, ¿verdad? Porque también tengo, estoy visitando mucho a Beto Riart, el que fue ministro de Educación, que está con prisión domiciliaria, que en realidad es víctima de todo un proceso justamente de esta justicia que funciona al mejor postor, ¿verdad? ¿Cómo anda él? O sea, el pobre... Él está fuerte, pero está tratando... Ayer justamente estuve en su casa. Ayer me fui a visitarlo, ¿verdad? Golpeado está. Y él decía... Yo, obviamente, estar en la agrupación especializada es horrible, dice, ¿verdad? Salir y tener prisión domiciliaria es muy grande la diferencia. Pero a la vez, yo pensaba que era una cosa... Y ahora ya con semanas... 2 meses más o menos de estar en prisión domiciliaria, me doy cuenta de las restricciones y de cómo le jode al ser humano no poder salir. Y colocaba ejemplos, dice, si una persona sufre algún accidente frente a mi casa y yo estoy en el patio, yo no puedo salir a ayudarle. Porque si salgo a ayudarle y hay pruebas de que salí, yo vuelvo preso. Pues yo no puedo salir de mi casa sin autorización. Entonces, si yo veo una injusticia afuera, yo no puedo decir nada. Tengo que darme eso y además, o pone ejemplos más sencillos. Dice, no sé, tengo una planta de mango, mi señora no tiene suficiente fuerza como para quitar las bolsas, ¿verdad? De todos los mangos que hay que quitar como basura. Yo le quiero ayudar y no puedo ayudarle hasta el patio. Pero yo no puedo salir a la vereda, dice. O sea, y así un montón de restricciones que le generan obviamente ansiedad e imposibilidad de salir a hacer labores fuera de su casa, ¿verdad? Pero bueno. Pero si ahí no hay cámaras ni nada por el estilo. Sí, pero... ¿Quién lo va? Cualquier persona puede denunciar. O sea, él se enfrenta a una situación. Sí, bueno, pero salir... Hablando mal y pronto, hablar mal y pronto no puede joder, ¿verdad? Porque de hecho, sin que haya nada en el marco de la legalidad paraguaya vigente en contra de él, él tiene una condena encima, entonces puede esperar cualquier cosa. ¿Y hasta cuándo va a tener que soportar eso? Hay un movimiento ahí que de varios compañeros, varias compañeras, que trabaja por la libertad de Beto, ¿verdad? Habrá que ver cómo se mueve eso, habrá que ver cómo se mueve la apelación, ¿verdad? Entonces, pero lo cierto es que esto viene a cuento. ¿Y cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su pecado? ¿Vender un edificio? ¿Comprar un edificio? Sí, pero comprar un edificio, pero que tiene todo... Siendo ministro de sí, pero tiene todos los papeles de ley, ¿verdad? Y después lo que pasa, ya pasa... O sea, yo no manejo muy bien lo que sucede después de la salida de Beto, pero lo cierto es que ya Beto, no siendo ministro,
¿verdad? Entonces se le acusa de cosas que pasan cuando él no tenía más nada que ver con esa cartera, ¿verdad? Pero lo cierto un poco con el tema... hablé de esto más porque él es salesiano, ¿verdad? Sí. Y a propósito del Lugo, yo lo que entiendo de los franciscanos, y parecía ser los salesianos, como te digo, soy ignorante en esto, tienen un voto de pobreza, ¿verdad? Y Lugo se inclina, creo que por su experiencia en el Ecuador, si mal no recuerdo, digamos, a la opción preferencial en defensa de los pobres. Y ahí lo que tenemos cruce, ¿verdad? Viste con aquella llamada teología de la liberación, ¿verdad? Que es parte del catolicismo también. Pero Lugo no es comunista, ¿verdad? Yo inclusive me saludo a un ser humano a quien respeto, ¿verdad? ¿Vos lo visitás de vez en cuando? Yo ya no hace mucho que no le visito a Lugo. Con el que sí hablé hace unos meses atrás fue con uno de sus hijos con quien de repente nos escribimos, ¿verdad? Que es Angelito. Y sé que está bien, sé que está ahí en su casa, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que yo no lo considero tampoco... Yo creo que es un ser humano democrático. Hey, como decía él, como era Poncho Yuruilla, ¿verdad? De centro. Yo creo que él es de centro, no es de izquierda. Bueno, hay una consulta acá para vos, querido Nayib Amado, nuestro invitado. El salario de los trabajadores ha perdido alrededor del 40% de su capacidad adquisitiva en los últimos 25 años. Eso es cierto. ¿Qué propuesta tendría el partido que liderás a favor de los trabajadores a partir de ahora? ¿Qué propuesta tenés para los trabajadores? Bueno, nosotros tenemos, de hecho, todo nuestro proyecto y nuestro programa es, como decía hace rato, de construcción del liderazgo y del poder obrero, ¿verdad? O sea, nosotros creemos que la clase trabajadora tiene que estar en posiciones de poder. Así. La clase trabajadora, como decíamos hace rato, en toda la producción de bienes y servicios, es la protagonista del proceso productivo. Lastimosamente, como te decía también Bruno y decía acá, no somos como cuerpo colectivo, no somos conscientes de que somos protagonistas de todo el proceso productivo de bienes y de servicios en el mundo entero. Siendo protagonista de todo lo que se produce, debería tener un consecuente protagonismo político. Eso es lo que defendemos. Particularmente con la pregunta que hace esa persona, Marcelo, creo que dijo. Sí, Marcelo Fernández. Sí. Marcelo Fernández. Particularmente con la pregunta que hace él, si vos te fijas, se habla mucho, famoso, se pide aumento de salario, dice. Y justamente, genial el dato que coloca, pues es real. Montedomec creo que fue uno de los que hizo un trabajo ya hace unos años que daba cuenta de una pérdida de valor adquisitivo de alrededor del 33-34%, Raúl Montedomec, el compañero de Nena Canónico. Sí, exactamente. Sí. Y entonces, no se puede, cuando se habla de aumento, se habla de trascendencia, digamos, de la capacidad adquisitiva en la que estaba la clase trabajadora en su mejor momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el salario de los trabajadores se llega a ajustarse en ese 40%, imagínate, eso es mucho, ¿verdad? Suponete que logremos eso, ¿verdad? Eso no va a ser un aumento, va a ser un ajuste. No sé si me explico, ¿verdad? Sí. Claro, porque ¿qué es lo que va a pasar ahí? Vamos a recuperar nomás la capacidad adquisitiva. No es que el trabajador va a poder mejorar su condición, no. Va a llegar a donde estaba tiempo atrás. Entonces me parece importante entender esto. Hay que pelear por el reajuste, por el ajuste y reajuste del salario, ¿verdad? Porque justamente la pérdida de valor adquisitivo es jodido, porque eso tiene múltiples implicancias, sobre todo en nuestra salud, sobre todo. Y en nuestra salud hablo de todo, desde el problema de no poder comer alimentos más nutritivos, porque así pasa, ¿verdad? O sea, qué sé yo, antes yo vengo de una familia de clase trabajadora, clase media trabajadora, que es media baja, digamos, no media acomodada, ¿no? Pero yo me acuerdo que en los 80, 90, eso, se comía todavía lomito y eso. En una familia así de clase trabajadora, eso, ¿verdad? Normal, clase media trabajadora. Hoy, o sea, no había problema con la comida. Claro, hoy es complicadísimo que una clase media trabajadora pueda acceder al lomito de carne, por ejemplo, a ese corte, ¿verdad? Entonces, hay un deterioro. Entonces, ¿qué se come más? Mucho más fideo, más arroz, más puchero, ¿verdad? Entonces, se deteriora la calidad nutricional nomás luego. Después ahí hay más mucho que hablar sobre Bruno. En otro momento podríamos hablar de la situación de Asunción, pero vos te recordarás
recordarás por lo menos. En los 90 el servicio de transporte público era Sí, mucho mejor, no ¿verdad hace que sí? falta- No hace falta que, claro. Pero vos te acuerdas, yo salía cuando era joven, a las 11, 12 de la noche a esperar ómnibus con total tranquilidad. Y había ómnibus en cantidad. Desde mañana Hoy- dice que va a haber un servicio Hoy a las nocturno. 8:30 de la noche, 9, no hay más. No hay nada. ¿Entendés? O sea, hay un deterioro de la calidad de vida de la En mayoría de todos los trabajadores. sentidos, en todos los Entonces, sentidos. claro que nosotros nuestra propuesta es salir, pero ¿qué es lo que pasa? Con esto quiero colocar lo fundamental, compañeros, compañeras. El tejido social, o sea, nosotros, los seres humanos, cuando no nos juntamos a defender nuestros derechos, es muy difícil que algunos liderazgos sociales y políticos que colocan la necesidad de salida puedan cumplir con lo que plantean que hay que hacer. Porque si yo digo, nosotros tenemos que ajustar, y nosotros vamos a ajustar el salario de los trabajadores si es que llegamos a posiciones de poder, y por ahí llegamos que por vía electoral, ¿verdad? Pero no hay una fuerza social organizada. Y no vamos a lograr eso porque te van a armar un quilombo todos los empresarios. ¿Entendés? Y vos no vas a tener una clase trabajadora que dice, no señor, acá nosotros vamos a parar el país hasta que realmente se logre este cambio. O sea, no, es fundamental que las mayorías, y yo le incluyo acá a los pequeños empresarios, ¿sí? Le incluyo a las microempresas, ¿verdad? Porque son afectadas también por este orden, se encuentren para plantear salidas a esta situación y defiendan esa salida por diversos mecanismos, en las calles, con propuestas, o sea, exigiendo, plantarnos, ¿viste? Tenemos que recuperar eso. Termino con esto. Fíjate vos, en el 30 y pico, Antonio Maidana, gran dirigente del Partido Comunista, Sí. como docente recordaba que hubo una movilización multitudinaria de estudiantes secundarios, estudiantes secundarios que salieron a defender la educación laica en las escuelas públicas, que no se meta religión. En los años 30, en Paraguay. Y hoy ni por si acaso estamos cerca de hacer este tipo de movilizaciones de carácter mucho más universal, digamos. Que no, o sea, ni siquiera logramos defender, por ejemplo, el transporte público, no sé, o sea, mayores condiciones. Bueno, mañana, complicado. mañana, sí, hablando del transporte público, a partir de mañana habrá un transporte público nocturno entre Asunción y ciudades aledañas, llamado Sí, cierto. El Búho. Leí eso. Búho, que arranca mañana con rutas y horarios de los buses. Bueno, aleluya, porque antes existía, por supuesto, el transporte público 24 horas acá en Asunción. ¿Verdad? Por supuesto, Dios mío, en los años 70, yo me acuerdo. Porque, Ya existía en los años 70 también. claro, si nosotros estábamos... Bueno, yo fui de los 90, en los 90 me acuerdo muy bien. Estábamos en una orquesta nosotros y ensayábamos y ensayábamos hasta la 1 de la noche, de la mañana, salía, madrugadas, y sí. nos íbamos después, En bus. nos trepábamos en un colectivo, había que esperar un poquitito, pero llegábamos a destino tranquilamente, ¿verdad? O sea que, bueno, eso existía. Bueno, y ayer se cumplían 97 años de la fundación del Partido Comunista Paraguayo acá en Asunción. Surgía en 1928. Y ayer también renunciaba a la presidencia de Cuba Fidel Castro, 17 años atrás. Mirá, che. Ayer. Ese dato, En el se me perdió. En el 2008 renunciaba Fidel Castro a la presidencia de Cuba, que estuvo ahí por, qué sé yo, casi Y desde 60 años. 59. Sí, o sea, más de 50 años estuvo. Sí, 58 años. Bueno, a ver, Fidel Castro, pero Fidel Castro dicen que fue un multimillonario también. Sí, yo vi en la No revista fue un Forbes, proletariado. llegaba. Pero mira, O proletario, sino fue Fidel- un multimillonario. pero fíjate vos, Fidel fallece y no hay ni una demostración concreta de esa condición que, entre otros, la revista Forbes le atribuyó. Fidel sí viene de una familia. Y acomodada. Así, de Sí. terrateniente, su papá era Sí, sí. en Virán, prácticamente tenían, o sea, extensiones de tierra, ¿verdad? Español era el papá. Español era el papá. Trabajó Sí, sí. mucho, trabajó Sí, mucho. sí. Pero Fidel no se queda con nada de eso, Bruno. Entonces, el poder político que concentró que yo digo también en Fidel, fue una de las genialidades de la humanidad también, en términos de pensamiento, de comprensión, ¿verdad? De intuición, muy talentoso, ¿verdad?
esa fuerza, esa capacidad de persuasión y el poder político de Fidel Castro, lo que hicieron es, yo creo que esto pasa muchísimo porque cuando nosotros somos formados por el capitalismo, normalmente lo que hacemos es hacer proyecciones. O sea, el famoso si yo era ahí suplente. Claro, si Fidel estuvo más de 50 años en posiciones de poder en un país como Cuba, es imposible que no sea millonario. Es la lógica de una persona educada por el capitalismo. Entonces, esa lógica se traslada y dice, no, Fidel concentró muchas riquezas. Lo cierto es que hasta ahora no se ha probado nada de la concentración de Fidel en términos personales o familiares. Entonces, yo por lo que conozco de su obra, por lo que conozco, digamos, de todo ese proceso, ojo que fue un proceso bastante colectivo también. Lo que pasa es que Fidel tuvo un liderazgo extraordinario, ¿verdad? Pero fue un proceso colectivo, no podríamos decir que esa fue la revolución de Fidel, ¿verdad? Fue una revolución del pueblo cubano, pero eso, ¿verdad? Más allá de si amasó o no amasó fortuna, habrá tenido, por supuesto, bastante resguardo económico. ¿Qué dejó Fidel Castro, digamos, porque más de 50 años, recién dijiste, 58 años en el poder? ¿Cómo está Cuba hoy respecto al resto de las naciones de América, nomás, ni siquiera del mundo? Sí. ¿Cómo está Cuba hoy? Haciendo un balance desde la columna del medio, genial, un balance, digamos, en perspectiva, pero ¿cómo está Cuba hoy? Mira, lo que dejó Fidel para mí es tal vez el legado más importante, no solo para Cuba, ¿verdad? Yo creo para el mundo entero en cuanto a gestión. Imagínate una isla reconocida por un grado muy alto de ignorancia, analfabetismo y prostitución, ¿verdad? Fue superando un montón de trabas y de atentados de parte de, objetivamente hablando, y obviamente en total defensa del pueblo norteamericano, un pueblo al que admiro, ¿verdad? Como pueblo trabajador. La nación o el territorio con gobiernos más terroristas y asesinos de la historia de la humanidad, que es ese territorio gobernado por las patronales norteamericanas, ¿verdad? O sea, los gobiernos de Estados Unidos. En serio, pues no hay, te juro que no hay, vos mirá en toda la historia, desde las máximas barbaridades posibles, no hay ningún territorio en la historia de la humanidad cuyos gobernantes hayan sido más asesinos y terroristas que los sucesivos gobernantes de los Estados Unidos. Ese gobierno así avasallándole a Cuba, metiéndole una guerra, más de 600 atentados contra Fidel, no pudo impedir el desarrollo de la educación, de la ciencia, de los deportes en Cuba y la posibilidad de abrir el terreno para que una hija del último campesino pueda ser una científica de laboratorio, ¿verdad? Un hijo del último obrero del campo pueda ser deportista y vivir dignamente siendo deportista. O sea, ese legado dejó Fidel. Ahora, obviamente, sociedad, como decía, es una sociedad compuesta por seres humanos, múltiples errores, ¿verdad? Múltiples problemas, no sé, la prohibición de la música en inglés, por ejemplo, en un momento que Fidel después se retracta, ¿verdad? Y le hace una estatua a cuerpo entero a John Lennon, ¿verdad? Pues se prohibía a los Beatles también en un tiempo allá en Cuba, ¿no? O sea, muchos errores, persecución de algunos poetas, por ejemplo, que el caso Padilla, que también Fidel se retracta, ¿verdad? Después hace la autocrítica, o cuando él dice, nosotros no le creíamos al Club de Roma en el problema del medio ambiente, nosotros pensamos que el progreso era desarrollar la industria y punto, ¿verdad? Y después nos damos cuenta que tenían razón. O sea, hace 20 años que la gente del Club de Roma tenía razón, también hace una autocrítica. O sea, ese ser humano extraordinario y esa dirección revolucionaria han dejado un legado enorme. Lastimosamente, estos tiempos, en donde son tiempos de crisis a escala mundial, si vos te fijás, Estados Unidos tiene más de 40 millones de homeless, o sea, vagabundos que están ahí tratando de cobrar bonos de alimentación, viviendo en las calles, y esa situación se traslada a casi todo el mundo. A casi todo el mundo. Hay un fenómeno raro que en otro momento podríamos hablar porque me tocó estar en China hace poco, pero es un fenómeno raro. ¿Y qué percibiste ahí? ¿Qué percibiste? No quiero entrar porque es muy complejo además y es raro, ¿verdad? Pero no ves esta situación que ves en los metros de las capitales principales del mundo, ¿viste? Gente en la calle, eso no se ve ahí, ¿verdad? Pero lo cierto es que en este escenario de crisis y con el problema, porque Cuba tiene muchos problemas que mucha gente no sabe. Por ejemplo, la mayor parte de su territorio está salinizado, o sea, no tiene condiciones de producción de alimentos. Necesita recurrir a la importación de alimentos. Y además, con el bloqueo que tiene Estados Unidos, si ellos compran una taza de un país X, que no es Estados Unidos. Sigue habiendo ese bloqueo. Sí, recrudecido por el anterior, ¿viste? El gobierno anterior a Trump. O sea, el primer gobierno de Trump. Él recrudece, más de 200 leyes nuevas
a prueba de bloqueo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un pedacito de esta tasa, no toda la tasa fue hecha, no sé, en Bélgica, pero un pedacito de esta tasa tiene un componente norteamericano, esta tasa no puede ser vendida a Cuba. Entonces el nivel de restricción, ahí lo que yo digo y culmino con esto. Si se cree que el desarrollo cubano, el socialismo, la transición socialista desarrollada por Cuba no funciona, es perjudicial para la humanidad, etcétera, ¿por qué no se le deja? Vamos a ver entonces, o sea, voy a ponerme en el lugar de un capitalista. Quitémosle excusas al gobierno cubano. Dejémosle tranquilo que se desarrolle, a ver qué es lo que puede. Si sabemos, si yo capitalista sé que eso no funciona, entonces no le bloqueemos en nada. Hagamos negocio abiertamente con ellos, a ver si ese proceso se puede desarrollar en función de lo que ellos buscan. Y hay muchos temas similares, el caso de Rusia, ¿cómo está hoy? Bueno, allá? Rusia es capitalista. Rusia es está capitalista. Tiene su particularidad porque tiene una estructura pública sólida. O sea, ¿cómo está Brasil con Lula? Brasil, que también es un progresismo. Administración del capitalismo son todo eso, ¿verdad? ¿Cómo está Chile con Boric? También, no, mucho que hablar, mucho que pensar, ¿verdad? ¿Y cómo está Maduro ahí en Venezuela? Bueno, ese es un tema Venezuela también. con Maduro, digamos. Bueno, nosotros no somos precisamente defensores de ese proceso. Te comento, hay muchas publicaciones nuestras que cuestionan muy frontalmente al gobierno de Maduro. Ahora nosotros no estamos de acuerdo con ese gobierno. Bueno, te agradecemos. Mucho por hablar, Bruno, y yo también te agradezco muchísimo. No, al contrario, por tenerme en cuenta, ¿no? Najib Amado, siempre estás acá como invitado especial. Vos sabés eso, acá siempre te abrimos las puertas, te seguiremos abriéndolas, seguirán abriéndose para ustedes. Y en síntesis, ¿cómo está hoy el partido que vos estás presidiendo? Hoy, a ver, hoy ¿qué cantidad de gente aglutina? Nosotros tenemos un poco más de 5.000 afiliados y afiliadas, ¿verdad? No todas ellas organizadas así en la dinámica militante, porque de hecho esa es una realidad del país entero, ¿verdad? O sea, los afiliados de todos los partidos... ¿Los afiliados pagan algo? No necesariamente, no todos. Los que militamos orgánicamente sí. Hacemos una cotización, ¿verdad? Pero una contribución sería. Sí, cotización le llamamos nosotros, ¿verdad? Pero es una contribución, claro, una cuota mensual, ¿verdad? Nosotros no tenemos la estructura como para poder lograr que los más de 5.000 afiliados puedan, digamos, pagar mensualmente, digamos, una cuota o anualmente, ¿verdad? Pero sí lo que estamos, y después otros amigos y amigas que también contribuyen, ¿verdad? Para el sostenimiento del partido. Muy metidos en lo que llamamos nosotros la reorganización de la clase trabajadora. En esto que decía, entender el protagonismo social productivo que tenemos para poder aspirar a un protagonismo político. Creemos que la unidad esencialmente pasa por ahí. O sea, si el tejido social de las mayorías trabajadoras, pequeños productores, etcétera, no se recompone, la síntesis política que tengamos va a ser siempre más injusta que si el tejido social ese crece. O sea, si el movimiento de trabajadores de la ciudad y del campo se desarrolla, se consolida en su fuerza, en su masividad, la síntesis política va a ser más justa. No te digo que va a ser totalmente justa, pero va a ser más justa. A menor organización social, mayor injusticia. Entonces, para nosotros esa es la tarea. Estamos parados fuertemente también apoyando todo lo que se hace en la Plaza de los Desaparecidos, ahí al lado del Palacio de Gobierno, porque creemos que es fundamental entender lo que fue el ostronismo como legado de muchas cosas malas, del narcotráfico, de la corrupción, ¿verdad? Del entreguismo a potencias extranjeras, como el caso brasileño y norteamericano. O sea, total sumisión, se arrodilló el gobierno de Stroessner a los norteamericanos y a los brasileños durante todo su proceso, y se arrodilló a cambio de enriquecer a una pequeña camarilla. Todo eso está muy mal, es injusto. Incursionó en el contrabando, en el lavado de dinero, en el narcotráfico, y además persiguió a quien se opuso a todo eso. Bueno, pero ya pasaron 36 años. Pero no logramos sacar lecciones enteramente. Bueno, por eso que es tan pasaron importante. 36 por eso que es tan años importante. después. Y fíjate, pasaron 10 años y los sucesivos. Desde Cartes, Mario Audo Benítez, Santiago Peña, son nostálgicos del electronismo. O sea, seguimos teniendo en la dirección de nuestro gobierno a saqueadores, defensores y nostálgicos del electronismo. Eso es lo que tenemos que cambiar, entre otras cosas. Y desde la Plaza de los Desaparecidos y construyendo sitios de memoria, y creemos que son lugares propicios para reivindicar esa otra sociedad
que nos parece que debe ser la sociedad que garantice la igualdad de oportunidades y la realización de los talentos de todos los seres humanos. Ahí estamos nosotros, mucho trabajo a nivel de la clase trabajadora para fortalecer la organización de los trabajadores y las trabajadoras, mucho trabajo también territorial, ¿verdad? Ollas populares trabajamos mucho también, el tema de memoria, cultura, trabajamos muchísimo en el tema cultural, estamos bastante metidos también en eso. Y tal vez seamos el partido más antiguo y a la vez más joven que tiene hoy la izquierda paraguaya, ¿verdad? Antiguo por los 97 años y joven por la composición actual del partido, ¿verdad? Que es mayoritariamente juvenil. Bueno, muy amable, Najib Amado, tenés 48 años. Sí, voy a cumplir este año 48. Sí. 48 años. Sí, ya. Y hay gente que me dice joven todavía, simpático, ¿verdad? No, y claro que sos joven. Bueno. Claro que sos joven. ¿A vos te gusta digamos, el gallito cantor, te gusta? Sí, claro, a mí me gusta. ¿Te acordás vos del gallito cantor? Hablo de la música. Sí, de la música, por supuesto. Mira, a mí me gusta... José Asunción Flores. De José Asunción Flores. Debería conocer más de música paraguaya. Yo soy un melómano, pero estoy mucho más situado en el rock and roll. Bueno, me gusta mucho el rock and roll, pero me gusta, yo conozco a Gallito Cantor, conozco en general la obra del maestro Flores, ¿verdad? Y aquí está con la orquesta de la radio de Rusia, de Moscú, Gallito Cantor, Orquesta Sinfónica All Union Radio URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gallito Cantor de José Asunción Flores, de 1953 es esta grabación.